Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de manera alguna a la CAS, a sus representantes ni a alguno de sus miembros. Esto es Podcast con K. Una mirada fresca al Estado de Derecho en Latinoamérica. En la primera parte de nuestro episodio dedicado al derecho internacional ambiental, hemos conversado con el doctor Jorge Calderón Gamboa, un experto internacional en temas de derechos humanos y derecho internacional ambiental, con ocasión de una resolución muy importante que durante 2022 expidió la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una resolución en la que se reconoció por primera vez en la historia el derecho al ambiente sano como un derecho humano autónomo. Este es el Podcast con K, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Mi nombre es Andrés López y les invito a que continuemos en esta fascinante conversación. Apreciado doctor Jorge, quiero ahora proponerle un paso adicional en esta reconstrucción que hemos hecho de manera muy profunda y completa sobre el derecho ambiental. Quiero ahora que nos centremos en los desarrollos que se han dado en el derecho interamericano, particularmente sobre una opinión consultiva, la número 23, en la que la Corte hace unos grandes avances que coinciden o no, usted nos dirá, con lo aprobado durante el año pasado por la Asamblea de Naciones Unidas. Sí, gracias, Andrés. Mira, primero que nada señalar cuando hablábamos del contexto de 2017, cómo el caso Lagos del Campo, que es de octubre de 2017, permite que la Corte Interamericana, al dar este gran paso, este nuevo paradigma del reconocimiento de los DESCA, obligó a que la Corte en el noviembre de 2017 tuviera que fallar la opinión consultiva 23/2017 en un sentido de reconocer la autonomía del derecho a un medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que había solicitado Colombia para interpretar a la Corte en esa opinión consultiva era el efecto en la calidad de vida, integridad personal y desarrollo de las personas frente a la grave degradación del entorno marino y humano en la región del Gran Caribe, que pudiera resultar en acciones y omisiones de los estados ribereños por la construcción de nuevas grandes obras de infraestructura. Es decir, le había dicho a la Corte Interamericana, interpreta obligaciones medioambientales, pero relacionadas con derechos civiles y políticos, que era integridad y vida. Y frente a lo que ya había resuelto la Corte en el caso Lagos del Campo, es que bajo esta nueva reflexión, la Corte Interamericana no le queda más que reconocer que el medio ambiente sano constituye un interés universal que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras, y que es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad y que es un derecho autónomo, del cual protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos y mares, como intereses jurídicos en sí mismo, y aún en ausencia de la certeza o evidencia de un riesgo para las personas individuales. Inclusive enfatiza que la naturaleza y el medio ambiente deben de ser protegidos no solamente en relación con su utilidad para los seres humanos o por los efectos que su degradación pueda tener sobre los derechos de persona específica, como sería la salud, la vida, la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparten el planeta y como merecedor de protección en sí mismo. Es decir, la Corte no solo lo que estaba llamado era interpretar la integridad personal y la vida, sino que reconoce el derecho al medio ambiente sano por primera vez reconocido en el artículo 26 de esta convención, pero bajo una doble dimensión, la de los derechos de la naturaleza o la del medio ambiente con un fin propio y una legitimación propia, y otra dimensión relacionada con afectaciones al ser humano derivado de una contaminación ambiental. Esto es sumamente importante porque abre la puerta también a una visión ya no solo antropocéntrica,
sino ecocéntrica de los derechos humanos. Y otro punto importante del cual también podemos abordar es las obligaciones que en esta opinión consultiva desarrolla, que tienen los estados frente a la protección del medio ambiente sano, que son las de prevención, cooperación, obligaciones procedimentales y el principio precautorio. Sobre todo esto, pues hay grandes desarrollos y se vuelve el marco de referencia para las Américas y a nivel internacional en materia medioambiental. Qué interesante ese panorama que nos ilustra, doctor Jorge, en torno a los caminos por donde se desarrollaría este tipo de derechos del medio ambiente. Y escuchándole su anterior respuesta, me llama mucho la atención este principio de precaución o precautorio, como usted muy bien lo señala, y me interesaría mucho que nos ayudara a comprender en qué consiste y sobre todo cuál es su aplicabilidad práctica hoy por hoy para los diferentes casos, quizás de poblaciones o de cualquier tipo de litigio en el que se estén discutiendo desarrollos que van a tener efectos en los derechos al medio ambiente. ¿Cómo vamos a entender ese principio de precaución o al menos cómo se comienza a desarrollar en el plano interamericano? Bueno, gracias. En el estándar que se desarrolla en la opinión consultiva se dice que este principio precautorio se aplica cuando existen indicios plausibles de que una actividad podría resultar en un daño grave e irreversible al medio ambiente e inclusive en ausencia de certeza científica, ¿sí? En este tipo de casos, incluso en ausencia de certeza científica, deben de tomarse medidas efectivas para evitar daños graves o irreversibles. Es decir, la materia ambiental tiene obviamente muchas aristas, no solo jurídicas, sino sobre todo, digamos, científicas, prácticas, de terreno, antropológicas, etcétera. Entonces, es diferente a cuando uno entrega una prueba en materia civil, que tiene que probar que efectivamente firmó o no firmó el contrato, etcétera. No, cuando acá se pueda probar que una acción o una omisión está afectando el medio ambiente, y aunque no haya una completa certeza científica, porque son cuestiones más complicadas que otras materias del derecho, se debe, bajo el principio precautorio, tomar acciones concretas y específicas para garantizar la protección del medio ambiente. Eso es lo que nos dice el principio precautorio y que se está usando no solo a nivel internacional e interamericano, sino en muchísimas cortes de la región americana, llámese México, Colombia, Perú, Argentina, justamente para proteger afectaciones a manglares, a ríos, bosques, etcétera, donde se alerte que hay un daño que se está presentando. Qué interesante, porque me lleva inmediatamente a pensar en torno a la incertidumbre. Lo que deberíamos es tomar precaución frente a los hechos que eventualmente puedan generar violaciones al medio ambiente. Ahora quisiera llevarlo a otro hito en su cronología tan interesante que nos ha compartido y tiene que ver con ese primer fallo que produce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente desarrollando esta opinión consultiva. Y lo quiero invitar a que nos cuente de mejor manera en qué consistió ese fallo, qué fue lo que la Corte Interamericana dijo, en este caso declarando la responsabilidad de Argentina frente a la violación del derecho a un medio ambiente sano. Sí, bueno, como ya mencionamos, durante muchos años, del 2001 al 2016, la Corte Interamericana de manera muy novedosa abordó las cuestiones indígenas que inclusive tenían repercusiones en temas medioambientales, como el caso Sarayaku, en el caso Caliñi-Locono, el caso Punta Piedra, entre muchos otros, donde la Corte, a partir de la interpretación de derechos civiles, como el derecho a la propiedad privada, que lo interpretaba como propiedad colectiva, o el derecho a la vida desde el concepto de vida digna, de alguna u otra manera garantizaba o protegía algunos aspectos de los llamados DESCA, pero sin hablar de ellos o reconocerlos como derechos autónomos. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de esta decisión de Lagos del Campo y posteriormente la opinión consultiva 23, el caso Lanca contra Argentina es el primer caso que se presenta ya bajo este nuevo paradigma de la justiciabilidad de los DESCA, y tiene la Corte la oportunidad de poder justamente hacer un nuevo análisis bajo esta nueva
visión o nuevo enfoque. Entonces, en este caso de una comunidad indígena que por acciones de otros terceros estaban afectando el territorio y algunos recursos medioambientales dentro de su territorio, la Corte reconoce por primera vez en un caso contencioso que el Estado había violado los derechos al medio ambiente sano a partir del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También reconoce el derecho a una alimentación adecuada y, muy importante, el derecho al agua, debido a la ineficacia de las medidas que había tomado el Estado para detener las actividades que lesionaban esos derechos. La Corte ahí dijo que la tala ilegal y otras actividades realizadas en su territorio por población no indígena había afectado los derechos medioambientales y había tenido un impacto en las formas tradicionales indígenas y de obtener alimentos y afectaciones al acceso al agua de esa población. También se reconocieron que los estados tienen la obligación de prevenir las violaciones a derechos ambientales, pero también en el aspecto privado. Es decir, los estados deben de impedir que terceros violen tales derechos y utilizar todos los medios a su alcance para evitar actividades bajo su jurisdicción que causen un daño significativo al medio ambiente. ¿Y qué pasó también en ese caso? Que tuvo una repercusión este reconocimiento de los derechos medioambientales en la reparación integral. Bajo la categoría de, por ejemplo, restitución, la Corte ordenó que el Estado implementara un plan de acción para responder a situaciones críticas de falta de acceso al agua potable y remediar su contaminación, y que el Estado debía reparar y prevenir mayores pérdidas de los recursos forestales. Por lo tanto, la Corte ordenó medidas que no solo protegían a la comunidad, sino que benefician directamente al ecosistema, así como prevenir una futura degradación. Esto es parte de las consecuencias de este reconocimiento como derechos autónomos. Pues sin lugar a dudas es un campo de mucho desarrollo y de mucha aplicabilidad, particularmente para los casos y las controversias que se dan en la región latinoamericana. Pero no quiero pasar la oportunidad para no preguntarle por eso que usted nos señalaba en unas preguntas anteriores respecto a la manera en la que en la opinión consultiva se abre la posibilidad de dar un tránsito del enfoque antropocéntrico de los derechos hacia un lenguaje de derechos de la naturaleza. Eso me pareció bastante interesante y seguramente quienes nos escuchan se estarán preguntando sobre el alcance de esta nueva línea que se abre. Y allí en particular le quiero preguntar justamente por esos casos asociados comúnmente a comunidades indígenas donde se les declaran sujetos autónomos a sus territorios o incluso cuencas hídricas para comunidades étnicas que son de tanta importancia para la vida y subsistencia de los pueblos. Quiero preguntarle sobre su visión. ¿Qué visión tiene usted frente a este tipo de casos puedan comenzar a generar nuevas líneas de desarrollo para el derecho ambiental interamericano? Muchas gracias. Permíteme introducir este tema de los derechos de la naturaleza desde una concepción de cómo el derecho ha transitado por, vamos a llamar, de 4 etapas. Una primera, cuando existían los derechos absolutos de los estados respecto de sus ciudadanos, cuando tenían el control territorial y la soberanía, había reinos, etcétera, ¿no? Eso transitó hacia una segunda etapa que podemos consagrar después de la Segunda Guerra Mundial, con el reconocimiento de los derechos humanos como universales, pero que, como ya dijimos, primaron sobre todo los derechos civiles y políticos desde una clave, una visión de las libertades individuales, desde un concepto antropocéntrico, pero que fue muy importante en nuestra humanidad, de transitar de estos estados absolutos a estos derechos humanos y el reconocimiento de las libertades. Y de ahí una tercera etapa, que es justamente esta en la que estamos hablando, del reconocimiento de estos DESCA y derechos medioambientales que sobre todo se interrelacionan en una clave de interés social frente a la desigualdad.
y que podemos consagrar en Naciones Unidas en el 2008 con el sistema de peticiones del Pacto de DESC y en el sistema interamericano en 2017 con estos avances en la justiciabilidad de los derechos humanos y en el sistema europeo de derechos humanos pendiente y próximo a dar este importante paso de los reconocimientos de estos intereses, derechos con ámbito social. Y aquí es donde me gustaría insertar los derechos de la naturaleza como una cuarta etapa, a la cual todavía estamos en proceso de tránsito, que es justamente del antropocentrismo al ecocentrismo. Como derechos humanos en su propia definición, pues ponen el centro al ser humano. Y justamente los derechos de la naturaleza, pues es un concepto ecocéntrico, donde reconoce que también no despoja al ser humano, sino también la naturaleza debe ser sujeto de derecho o interés público, depende de la definición que le da en muchos países. Y es así como en la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana que nos referíamos hace rato, explícitamente afirmó que este derecho al medio ambiente sano protege a la naturaleza como un bien jurídico en sí mismo y señaló que a nivel mundial las sentencias de los altos tribunales y las constituciones de ciertos países reconocen los derechos de la naturaleza. Ese reconocimiento en la opinión consultiva ha detonado también la posibilidad de que se puedan presentar casos de derechos de la naturaleza ante el sistema interamericano con un impacto potencial para más de 20 estados partes de esta convención americana en la región latinoamericana. En la actualidad sabemos que hay una tendencia no solo en América Latina, sino en Asia, en Europa, en Canadá, etcétera, sobre el reconocimiento de estos derechos de la naturaleza y como entidades vivas, como titulares de derecho. Desde el programa Harmony with Nature de la ONU o Armonía con la Naturaleza, del cual formo parte como experto independiente, justamente trabajamos impulsando esta agenda en los diferentes estados, pero también al interior de la propia ONU como un organismo pues enorme con diferentes visiones. Y por ello es que cada año celebramos un diálogo que se llaman diálogos interactivos ante la Asamblea General de la ONU sobre esta temática y sobre los avances de estos países. Y esto me parece muy positivo en este cambio de paradigma del antropocentrismo al ecocentrismo, por lo que no me queda duda que ante la actual crisis ambiental y climática, los derechos de la naturaleza serán los derechos del siglo XXI, lo cual representa un gran paso evolutivo, equivalente o inclusive aún mayor al que se dio con el reconocimiento de los derechos humanos en el siglo XX. Pues bien, creo que ese es el titular seguramente de este episodio, hablar de el nuevo paradigma de derechos humanos para el siglo XXI, que sin lugar a dudas, como muy bien lo presenta apreciado doctor Jorge Calderón, irán en torno a esa visión ecocéntrica al que nos vemos abocados justamente en estos contextos de crisis climática. Lastimosamente estamos llegando al final del episodio y quisiera hacerle una pregunta final, abusando de su tiempo, apreciado doctor, y es justamente sobre su perspectiva frente a todas estas herramientas y desarrollos normativos y de derechos que se vienen dando. ¿Usted es optimista o es pesimista en torno a qué tanto estos desarrollos puedan servir para combatir justamente estos contextos de crisis ambiental que vivimos actualmente? Muchas gracias por la pregunta y es difícil porque uno tiene ambas, ¿no? Pero más que todo soy realista. Creo que estamos en un estado de emergencia climática y debemos de actuar ya, ¿no? Todos estos foros jurídicos, tanto a nivel nacional como internacional, deben de ser parte de la solución, no más del problema, y dejando atrás visiones procesalistas del derecho, sobre todo desde una concepción muy antropocéntrica. Entonces, actualmente, por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, varios casos se están confrontando la negligencia de las medidas adoptadas por los estados para combatir el cambio climático. 3 de estos casos ya se encuentran tramitados e inclusive ante la Gran Sala. Son los casos Claudia Duarte Angustino contra 32 estados miembros, la Asociación de Mujeres Mayores para la Protección del Clima contra Suiza y otro de Greenpeace contra Noruega. Y
este tipo de casos de justicia climática eventualmente deberán llegar al sistema interamericano. Desde mi punto de vista, cuenta con mayores herramientas, inclusive que el sistema europeo, para analizar este tipo de situaciones a partir de la jurisprudencia de ESCA y el reconocimiento de estos derechos con carácter autónomo. Entonces, por tanto, para mí la degradación ambiental y el cambio climático son desafíos que deben preocupar a todas las instituciones humanas, pero especialmente a los sistemas de derechos humanos que, desde mi perspectiva, tienen la gran oportunidad de dar una respuesta en justicia para el bienestar de todos los habitantes de este planeta. Pues bien, apreciado doctor Jorge, queremos agradecerle enormemente su tiempo, el haber atendido esta invitación y sobre todo habernos ilustrado con tanta suficiencia en estos temas tan apasionantes de tanta actualidad. Realmente ha sido un gusto tenerlo en estos micrófonos del podcast con K y nos quedamos con muchísimas preguntas, además con un titular bastante provocativo, aquel que sitúa el desarrollo del derecho del siglo XXI justamente en la perspectiva ecocéntrica, como muy bien lo decía. Esperamos tenerlo en otra oportunidad y realmente desde esta casa de la Fundación Konrad Adenauer, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos y estamos a la orden. Como siempre, agradecemos la sintonía a quienes nos escuchan y les invitamos a estar muy atentos del próximo episodio del podcast con K. Recuerden, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Mi nombre es Andrés López y nos escuchamos próximamente.